Adesso passo a parola a Fra Raimi, che lui è segretario generale per la formazione, e adesso sentiamo le parole di Fra Raimi. Buonasera, benvenuti a tutti ancora una volta. Soltanto una piccola parola, no? È diventato quasi un mantra che nel tempo odierno, quasi più che cambiare le cose che facciamo, ci sono dei cambiamenti proprio all'interno di noi. Non è tanto quello che facciamo, il cambiamento è in quello che noi siamo. E per questo è un invito molto, molto forte, molto importante a pulire il nostro sguardo verso la realtà con gli occhi più contemplativi, più francescani. Forse questa serata di oggi, questo pomeriggio, avremo l'opportunità un po' di contemplare questi cambiamenti con questo atteggiamento contemplativo francescano. Vorrei ancora ringraziare lo sforzo grande che fanno i traduttori e chi si occupa della regia e anche ringraziare Sor Francesca che guiderà la nostra sessione. A tutti Eh, benvenuti. Grazie. grazie. Grazie mille, Fra Raimi. Grazie di tutto. Ci aspettiamo ad Assisi. Allora dobbiamo proseguire, no? Il nostro pomeriggio sarà veramente bellissimo, che ci saranno i temi veramente profondi. E il prossimo, no? Noi ce l'abbiamo il nostro primo relatore, che è il nostro carissimo Fra Leonardo Gonzalez, che ci sarà il primo che parlerà un po' per noi, no? Questa bellezza della spiritualità. E il Fra Leonardo è nato, no, nella città di Buenos Aires, nell'Argentina. Ci sono tante cose che dobbiamo elencare, però lui è grande, possiamo dire, è laureato in spiritualità francescana e già ha fatto tanti belli, una bella missione dopo la chiamata del Signore, lui ci ha risposto con tante belle cose, no? Nel rincarico del maestro dei postulanti, maestro dei novizi, membro del segretariato della formazione della Conferenza Andiana dei Cappuccini, membro del Consiglio internazionale della formazione dei Cappuccini, collaboratori del segretariato generale della formazione per il corso di formazioni permanenti francescane. Hai prestato servizio a livello della famiglia francescana, nell'assistenza nazionale della gioventù francescana nell'Argentina, assistente religioso della Federazione delle Clarisse Cappuccine in Sud America. Da 2014 è delegato dei ministri generali per le Clarisse Cappuccini e gli istituti aggregati. No? È stato anche ministro provinciale, consigliere provinciale, vicario provinciale e consigliere provinciale della provincia Cappuccina dei Cili. Allora noi, prima di tutto, è un grande fratello, il nostro carissimo Fra Leonardo, e penso che lui ci darà tante belle cose. Prima delle intervenzioni di lui ci sarà un video che ci darà un'indicazione che passerà fra Francesco nella regia. Adesso aspettiamo fra Francesco. Dolce sentire come nel mio cuore ora umilmente sta nascendo amore. Dolce capire che non son più solo, ma che son parte di una immensa vita che generosa risplende intorno a me, dono di lui, del suo immenso
amore. Ci ha dato il cielo e le chiare stelle, fratello sole e sorella luna, la madre terra con frutti, prati e fiori, il fuoco, il vento, l'aria e l'acqua pura, fonte di vita per le sue creature, dono di lui, del suo immenso amore, dono di lui, del suo immenso amore. Ecco, Ciao, Tutto bem? Bien, hermanos, hermanas, Muito bem, irmãos e irmãs. los traductores estén che listos en sus che gioia. puestos. Grazie Grazie. fra Leonardo per questa tua disponibilità. Io credo che noi ci siamo proprio in ascolto per sentirti, perché veramente è un tema bello, no? La spiritualità di Santa Chiara e la nostra vita, allora parlerà di noi. Allora siamo vicino, no? E allora ti auguri tante belle cose. Per noi che siamo in ascolto, buon ascolto a tutti. La parola è sua. Bene, muchísimas gracias. Van a disculparme que voy a hablar en español y que intentaré hablar lentamente para que los traductores no desesperen. Bien, voy a intentar compartir la pantalla. Bien. Pienso que ya están pudiendo ver. La espiritualidad de la hermana Clara y nuestra vida. Este sería el título, este sería un poco la motivación de este momento breve que tenemos esta tarde. Y el acento está en nuestra vida, ¿verdad? El acento está, no va a ser tanto un curso teórico de profundización, que sería bellísimo poder hacerlo, de estudiar más el contexto, de estudiar los escritos de Clara, solo alguna cosa. Lo importante es traer algunos elementos para que sirvan para nuestra vida, para nuestra propia espiritualidad. Ese sería nuestro objetivo de hoy. Por eso el subtítulo que yo traté de aterrizar esta propuesta temática, algunos acentos de la espiritualidad de Santa Clara de Asís con repercusión significativa en nuestra experiencia actual. Digamos que no podemos hablar de toda la espiritualidad de Santa Clara, pero algunos acentos que tienen una resonancia especial en el tiempo que vivimos, en la realidad que vivimos, para toda nuestra familia franciscana. No solo para las clarisas o no solo para las hermanas, sino para toda la familia, porque Clara es un patrimonio de toda la familia franciscana. Bien, tal vez tenemos que comenzar con algunas premisas para poder ponernos de acuerdo ya de entrada. La primera premisa es sobre el contexto. No vamos a poder detenernos, lamentablemente, porque, digo lamentablemente, porque no se entiende sin los elementos del contexto lo que Clara quiere transmitirnos. No se entiende su espiritualidad sin hacer referencia a muchas cosas del contexto.
Tenemos poco tiempo, vamos a tener que dar por supuesto muchas cosas del contexto, que sería muy bonito poder detenernos para entenderla más y para dimensionar mejor la grandeza de la personalidad de Santa Clara y del legado que nos ha dejado. Bueno, prácticamente no vamos a hacer referencia al contexto, pero es una invitación como a profundizar, y ojalá sea así, esta charla sea como dejarnos como un gusto bueno en la boca para poder profundizar más el contexto, los escritos, las fuentes de nuestra hermana Clara. Por eso, de alguna manera, vamos a presentar cosas sintéticas, muy sintéticas. Y sí vamos a dar a lo mejor referencias para poder profundizar más, autores, libros. Ustedes saben que yo no soy un especialista, un profesor. Este bloque temático que comenzó ayer busca más bien que abundar en cosas específicas, busca las aplicaciones que podemos darle a nuestra vida. Entonces es como una especie de invitación a traducir esa espiritualidad que podemos profundizar, estudiar, a traducirla en cosas más bien prácticas y concretas. Sí que vamos a intentar ser fieles a las fuentes. Digamos que porque nuestro interés es más bien en traducir a la realidad de hoy algunas de las intuiciones de Santa Clara, no vamos a descuidar una fidelidad rigurosa a la fuente, sobre todo a los escritos propios de Clara, donde voy a hacer varias referencias a sus escritos. Pienso que esto es muy importante, que si bien no podemos abundar en el contexto y en los estudios que otros realizaron, sí vamos a intentar un camino de fidelidad a las fuentes clarianas. Es importante también ponernos de acuerdo en el para qué. ¿Por qué hacemos este encuentro? ¿Por qué estudiamos? ¿Por qué nos detenemos una tarde como a remover o a profundizar? Siempre franciscanamente es para corresponder a un don que hemos recibido y para amar mejor al Señor y a los hermanos. Nuestra motivación para el estudio siempre es una motivación en la espiritualidad franciscana para amar. Estudiamos para amar y por eso el estudio es algo bueno, no es algo que está fuera de la simplicidad franciscana. Al contrario, el peligro del estudio es cuando el estudio no es para corresponder a los dones del Señor, cuando estudiamos como para hacer crecer nuestro ego. En cambio, la propuesta franciscana es de un estudio para la mayor gloria de Dios, para corresponder mejor a la vocación que Él mismo nos ha entregado. Y estamos hablando de espiritualidad. Estamos hablando de un concepto de espiritualidad, que no es meramente la teología espiritual, como una especialidad dentro de la teología. Apuntamos a una espiritualidad que sí, que tiene elementos de una teología, pero que sobre todo es una sabiduría de vida. Un modo concreto para enfrentar la vida, una forma de vida, y que implica una cosmovisión. O sea, un modo de ver el mundo, de ver la realidad, un punto de vista global sobre todas las cosas. A esto llamamos espiritualidad. No solo a la parte, digamos, dentro de la teología, que es la teología espiritual, como una ciencia que se estudia. Aquí hablamos de espiritualidad en un sentido mucho más amplio. Un saber vivir, un saborear la vida con una intensidad y con una cosmovisión. Scusami, per favore, non si capisce la lingua. Non si capisce la lingua. Hay que buscar la traducción italiana. Sorella, tu devi cercare la traduzione italiana nel Zoom. Estoy hablando en español, por lo tanto hay que buscar la traducción italiana. Bien, aquí tenemos una imagen típica de Santa Clara, conocidísima. Pienso que desde el 1400 en adelante
la imagen más característica de Santa Clara es esta, con el extensorio, con la custodia en la mano del Santísimo Sacramento expuesto. Sabemos por los estudios, por el contexto, que es totalmente anacrónica esta imagen, pero sin embargo es la que se impuso, ¿verdad? Es la que se impuso en el imaginario colectivo para representar Santa Clara. Santísimo Sacramento que hace referencia, que hace evocación a aquel episodio cuando los sarracenos intentaron tomar Asís y se le atribuyó a la oración de Santa Clara, sus hermanas, la defensa de la ciudad de Asís. Más allá de que la imagen no corresponda, porque en época de Santa Clara no se hacía este tipo de posición del Santísimo, ni mucho menos, sorprende en Santa Clara, en sus escritos, hay una ausencia de una espiritualidad eucarística. Parecería que damos por supuesto que Santa Clara ha profundizado y abundado en algunos temas que son temas franciscanos. Francisco sí hace una profundización de la espiritualidad eucarística y lo toma desde un sentido muy carismático. Sin embargo, Santa Clara, digamos que este tema brilla por su ausencia en los escritos de Clara. Parecería una contradicción. Tenemos una imagen popular, icónica, de Santa Clara, y sin embargo no hay una especial espiritualidad eucarística desarrollada por la santa. ¿Cómo? Uno se pregunta. ¿Será que desarrolla otras cosas? El interés de Santa Clara está puesto en otros puntos. Tampoco, por ejemplo, vemos desarrollado en Clara una especial espiritualidad litúrgica, cuando sería lógico que la vida de Santa Clara, de sus hermanas, de la orden de las clarisas, está muy ligada a la liturgia y a la oración litúrgica de la iglesia. Sin embargo, poco Santa Clara hace referencia. Por ejemplo, algo que nos deja en la regla, que hay que saber interpretar, pero que nos deja un poco con perplejidad. Que se recite sin canto los salmos. Y ahí nos deja un poco diciendo, pero ¿y cómo? Todo este trabajo litúrgico, la profundización de la belleza de la liturgia, Santa Clara no nos dice nada de todo eso. O, por supuesto, cosas que ya tal vez sabemos, tampoco hay una especial espiritualidad de la clausura, de la separación del mundo. No encontramos un desarrollo de este tema, como si tal vez posteriormente se desarrolló y se le dio una connotación teológica espiritual al tema de la clausura. Cosas que tenemos en nuestro imaginario, pero que en las fuentes no están. Santa Clara no desarrolló estos temas de una manera especial. No es que no están presentes en su vida, sino que no están desarrollados, no están profundizados, por lo tanto no podemos hablar de acentos de una espiritualidad en estos temas. Comenzamos por lo que no encontramos, para así ahora hablar de cuáles son los acentos que sí encontramos en Santa Clara y que nos hablan de sus intereses, que nos hablan de su legado. Ante todo, franciscano. Tomamos aquí el testamento de Santa Clara, que es bellísimo y que valdría la pena poder detenernos a releerlo, sobre todo porque mañana es el domingo del Buen Pastor y la jornada de oración por las vocaciones. Sería ideal poder releer el testamento de Santa Clara porque el tema principal es la vocación. Y allí desarrolla con fuerza que la revelación de la vocación a Clara y a las hermanas le viene por la mediación de Francisco. Si a Francisco el Altísimo le reveló que debía vivir según la forma del Evangelio, a Clara eso se lo reveló Francisco.
Y de alguna manera la insistencia de todo el testamento es que las hermanas recuerden y que los otros comprendan que la vocación de las hermanas es una vocación franciscana, ante todo. Que no es que ellas tienen otro carisma distinto, tal vez otra realización, otro modo de concreción, otro rostro del mismo carisma, pero que hay un núcleo único, esencial, que es común. El desarrollo de todo el testamento, que por otro lado bastante profundo, bastante largo, tiene como el hilo conductor de ser reconocidas y autorreconocidas franciscanas. Entre los múltiples dones que hemos recibido, recibimos del Padre de las Misericordias, al que debemos dar gracias, está el de nuestra vocación. Por eso el apóstol dice, conoce tu vocación. El Hijo de Dios se hizo camino. Y San Francisco nos mostró ese camino con la palabra y con el ejemplo. Por eso tenemos que considerar todo lo que se ha dignado Dios concedernos por medio de su siervo, nuestro bienaventurado Padre Francisco. Con cuánta solicitud, con cuánto empeño empeño del alma y del cuerpo, no solo una cuestión espiritual, una cuestión integral, para corresponder, con cuánto empeño y solicitud debemos corresponder al Señor y a nuestro Padre Francisco para restituir multiplicado el talento recibido. Así piensa Clara la vocación franciscana, como un don por el que hay que dar gracias a Dios, como un don que hay que esforzarse por conocer, por profundizar, por dar razón de ese don, y por un don que hay que restituir en el empeño, en el compromiso de vivir. Esta es un poco la dinámica que subyace en todo el testamento, vamos un poquito más velozmente. En una de las partes ve claramente la formulación, Francisco, nuestro fundador. Francisco ha estado el fundador, plantador y ayuda nuestra. La intención de Clara es muy clara en ese sentido, ¿no? Se quiere que se reconozca a Francisco como su fundador, el fundador de las hermanas pobres de la comunidad de San Damián. Por eso, ante todo, hay una dinámica vocacional en la propuesta espiritual de Clara. Dinámica vocacional, que implica el agradecimiento por el don, el permanente conciencia de que hay un regalo que nosotros simplemente recibimos. No es primero nuestra elección. Primero es la elección de Dios, es el don. Después nuestra elección. Por eso hay que conocer bien la vocación. Hay que profundizar. Hay que hacer una memoria agradecida. Y después restituir con nuestro compromiso de fidelidad. Restituir este don, como los talentos que hemos recibido. Restituirlo multiplicado, con la conciencia de nuestra fragilidad. Que también eso Clara lo subraya. Con la conciencia de nuestra fragilidad. Sabiendo de nuestra fragilidad, nos hemos comprometido una y otra vez con la altísima pobreza, que es como la motivación fundamental de la vocación franciscana, según Clara. Una dinámica vocacional. Esa es la propuesta espiritual de Clara. Por eso, mañana, Domingo del Buen Pastor, tal vez podría ser como un hilo de reflexión para nosotros esto, ¿no? No es solo orar por las vocaciones, es vivir en nuestra vida una dinámica vocacional. La fisonomía histórica y espiritual de Santa Clara y la forma de vida de sus hermanas no pueden considerarse como la simple versión femenina del carisma de San Francisco. Estamos delante de un pensamiento y de una espiritualidad
de inspiración franciscana, pero definida en su propio desarrollo, con problemáticas propias. Por eso se puede decir con propiedad que la primera grande relectura, reinterpretación y reformulación del carisma franciscano lo hizo Clara junto con sus hermanos. Ella no solo tomó el carisma de Francisco, lo tuvo que releer, reinterpretar y reformular. Y de eso vamos a ocuparnos en este pequeño bloque. ¿Por qué? Porque en la regla de Santa Clara vemos todo este proceso de relectura, reinterpretación y reformulación del carisma. ¿Por qué decimos esto? Que Clara tuvo que identificar, Clara con las hermanas siempre, no solo él, identificar los núcleos estructurantes de la identidad del carisma. Por eso el nombre, hermanas pobres, fraternidad, de altísima pobreza, como las dos claves estructurantes del carisma. Tuvo también que reubicar la misión. No podía desarrollar la misión como la desarrollaban los hermanos. La misión existía, pero de una manera diversa. Y también la fuerza de la contemplación, que era propio del carisma, pero de una manera diversa. Con una estabilidad, o en un lugar ya sin itinerancia, en un lugar sedentario, por decir así. ¿Cómo se podía vivir entonces el mismo carisma de los hermanos, pero con una reubicación de la contemplación y de la misión? Clara no tuvo miedo de incorporar la riqueza de otras tradiciones. No es que estuvo cerrada, pero lo hacía siempre con la claridad de su propia identidad. Poder incorporar lo de otras tradiciones y de otras espiritualidades, sabiendo quién era ella, quién eran las hermanas, cuál es el núcleo de identidad. Y eso se da en una rica y extensa confrontación comunitaria. Clara vivió 42 años con sus hermanas en San Damián. Ese camino tan largo, tan profundo de discernimiento, va tamizando y decantando esta formulación global del carisma, la reformulación. Siempre en comunión con los hermanos menores, en comunión con los frailes, pero como asociación espiritual, carismática, fraterna, no en una dependencia de la dirección, que los padrecitos digan lo que tenemos que hacer. No, esta no es Santa Clara. Hay una fraternidad, hay una igualdad. La asociación es espiritual, es fraterna. Y siempre conservando su espacio de autonomía, incluso jurídica, con la relación directa con las autoridades de la Iglesia, Papa para pedir la vida, etc. Entonces vemos cómo se fue con estos rasgos muy rápidos, tal vez muy sintéticos. De cada uno de estos rasgos podríamos hablar a lo mejor media hora o más de cada uno de estos rasgos. Pero así se va configurando esta reformulación global del carisma franciscano. El gran estudioso del franciscanismo, Raúl Manzelli, dice así: la llegada de Clara, con los problemas que provocó, las decisiones a las que obligó, supone un giro decisivo en la psicología y en las intenciones de Francisco. Subrayo esta frase, que es un poco más larga, porque
no solo Clara se vio obligada a reformular los centros del carisma, también Francisco se vio obligado con sus hermanos, con la llegada de Clara, a reubicar los centros del carisma. Pero el carisma es ir por el mundo, es ser itinerantes. ¿Cuál es el centro de la identidad? O sea que este trabajo de relectura, de reinterpretación, no solo lo tuvo que hacer Clara y sus hermanos, también indirectamente lo tuvieron que hacer Francisco y sus hermanos. No es que esto cambiara la opción y el ideal de Francisco, pero sí desplazaba de algún modo su centro de gravedad. Sin renunciar a permanecer en la marginalidad en el plano social, de hecho se imponía una nueva orientación de la vida religiosa, que debería acercarse a los modelos y formas tradicionales. También Francisco debía releer su proyecto de vida y adaptarlo a las diversas circunstancias concretas. Subrayo esto porque no solo Clara hizo un esfuerzo de relectura, también Francisco y sus hermanos se vieron obligados a hacerlo con la llegada de Clara y sus hermanos. Hubo replanteos, y eso es lo rico. El carisma va buscando entonces su centro de gravedad, sus cosas que no se pueden modificar, digamos así, sus columnas del carisma franciscano se fueron dando en este proceso de relación entre hermanos y hermanas. Si bien las formas concretas asumidas por los dos santos y sus compañeros fueron articulaciones necesariamente diversas, sin embargo, ellas nacen y se desarrollan a partir del mismo sueño evangélico. Así dice Pietro Maranesi en este librito muy, muy bello que se llama Due volti dello stesso sogno. Necesariamente se desarrollan diversas, pero a partir de un mismo sueño. Como continúa Pietro, entre los dos, la fatiga más grande seguramente fue la de Clara. Dentro de las fuertes tensiones y exigencias sociales y eclesiales, a veces contrapuestas. Fue llamada una especie de conciliación, una obra de conciliación entre valores a veces muy distintos. La historia de Clara, tal vez podemos decir así, es la historia de la regla. La primera regla de vida religiosa escrita por una mujer para mujeres. No podemos detenernos, y sería muy lindo en ver un poco más sobre la regla, sobre la autoría de la regla, las fuentes de la regla, pero lo dejo aquí en el PowerPoint porque no tenemos tiempo. Pero me detengo solamente en esto de la regla, en afirmar cómo la regla es un camino de discernimiento comunitario. No es solo la regla de Clara, es la regla de Clara y sus hermanas. Es la regla de Clara, sus hermanas y las fuentes de inspiración de Clara y sus hermanos, que es Francisco, que es la regla de los hermanos menores. De hecho, hay un paralelo que se puede hacer entre la regla de las hermanas pobres y la regla de los hermanos menores. Y también otros documentos. Ahora sí, lo que hizo Clara fue darle una estructura propia, unos centros de gravedad propios. Y esta fue la lucha de su vida. Interesante sobre el tiempo, tenemos que ir adelante, ¿verdad? Sobre el tiempo, la fecha de composición. Algunos dicen que la regla fue compuesta hacia los últimos años. En realidad fue aprobada en vísperas de su muerte, pero algunos como Fernando Uribe, estudioso franciscano menor, que murió hace unos años,
él dice que muy posiblemente, muchos años de vida de Clara hayan servido para ir redactando esta regla. Que detrás de esta regla hay un tiempo largo, minucioso, de selección de las expresiones y de idear el tejido del texto de la regla. Una regla que tiene una estructura concéntrica. Y en el centro de la regla, como si fuera una especie de bordado, como si fuera una especie de crochet. Por eso pongo esta imagen, ¿no? En el capítulo 6, en el centro de la regla, el núcleo es la forma de vida entregada por Francisco, Clara y a sus hermanos. Al inicio, 1211. Algunos discuten si este pedacito es todo el texto, o si era una cosa tal vez mucho más larga, que Clara seleccionó apenas. La parte más espiritual, por decirlo así. Clara seleccionó entonces la forma de vida y otro texto que es el final de la vida de Francisco, su última voluntad, Clara y las hermanas, donde las exhorta a la fidelidad, sobre todo a la altísima pobreza. Estos dos textos están en el corazón de la regla. Y toda la regla se puede entender como con círculos concéntricos en torno a estas dos preciosas joyas que recoge Clara de Francisco. En el capítulo 6 habla la voz de Clara, de su experiencia, en términos muy pensados y que coinciden básicamente con los mismos términos usados en el Testamento. Allí entonces está el corazón de la herencia de Clara. La forma de vida que Clara custodia con la regla, la forma de vida es una forma de vida relacional, así lo entiende Francisco. Una espiritualidad trinitaria, relacional. Y relacional quiere decir que el acento también está en lo fraterno. Por eso son hijas y siervas. Este esquema es de nuestro hermano Niklaus Kuster. Hijas del Padre Celestial, esposas del Espíritu Santo, discípulas, seguidoras de la perfección del Santo Evangelio, de Jesucristo Maestro, podríamos decir, y hermanas de los hermanos que se comprometen, ¿no?, a continuar esta historia de relación fraterna, tener solicitud y cura por las hermanas. Interesante, y en esto me detengo solamente, el término la perfección del Santo Evangelio, que en ningún modo podemos interpretar como un llamado a una vida de perfección superior a la de los otros. ¿Cómo interpreta Clara la perfección? Estamos ciertos de que para Francisco la perfección del Evangelio es altísima pobreza. En la carta de Francisco, el primer hermano a Bernardo, le dice explícitamente que fue el primero en abrazar y cumplir la perfección del Evangelio, distribuyendo a los pobres todo lo que tenía. Es una referencia al joven rico. Si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. La altísima pobreza es la perfección del Evangelio, podríamos decir para Francisco. Ahora, para Clara, además, perdón que tengo que retroceder, para Clara, esa altísima pobreza está también conectada a la caridad. El término perfección está estrechamente relacionado con los vínculos de caridad y de amor con Dios y con los hermanos.
y lo vemos en varios lugares, cartas a Inés, en tantos lugares, cómo la pobreza y la caridad están relacionadas. En la segunda carta de Inés de Praga dice, por esta perfección por la que el mismo Rey se acompañará de ti en el tálamo celestial, y desarrolla toda la metáfora matrimonial, consal, de la relación de amor con el Señor. Por eso vemos cómo para aclarar la perfección del Evangelio es amar sin poseer. Es el amor y la altísima pobreza juntos. Bien, son perlas que podemos descubrir, ¿no? Descubrir de la vida de Dios. Vemos cómo Clara nos deja en la regla un estilo de vida sinodal, porque el capítulo una vez por semana, porque hay que escuchar a todas las hermanas, porque hay que hacer todas las cosas de común acuerdo. Y un estilo de vida de discernimiento. La discreción, por ejemplo, en las ropas, según los tiempos, los lugares, el frío, ¿no? La discreción, el discernimiento, las hermanas que sirven fuera del monasterio, las débiles, las adolescentes. Inclusive en el tema de la pobreza, que Clara es muy estricta, sin embargo tiene también discernimiento. No reciban nada en propiedad, excepto lo que razonablemente sirva para el aislamiento y el decoro del monasterio. O sea, Clara nos dice que no se puede tener la propiedad del monasterio. Por ejemplo, cosas que nos hablan de un gran discernimiento y de un proceso de discernimiento comunitario. Nosotros vamos adelante porque en el fondo lo que vemos en Clara es el equilibrio entre carisma, vida concreta e institución. La regla sirve para custodiar el carisma sin asfixiarlo. Así tendrían que ser todas las reglas que nos damos, las constituciones, derecho canónico. Nos sirve también para hacer presente el ideal en el día a día. O sea que la regla no es solamente normas, es el ideal, hacer presente las cosas concretas del día a día. Y también, como tercer elemento, para organizar y preservar en el tiempo un estilo reconocido por la Iglesia. Es como el cuerpo, estructura que se le da a un carisma. Sin este cuerpo, los carismas no perduran, los carismas no se sostienen, dependen un poco del ánimo, de la inspiración de cada uno. En cambio, la regla ha posibilitado entonces este equilibrio, carisma, vida concreta e institución. Vemos en la historia y en la evolución de la Orden de Santa Clara el pasaje de esta forma de vida de las hermanas pobres a la organización de la Orden de Santa Clara siempre es un pasaje problemático y la formulación carismática estuvo en crisis, ¿verdad? Pero con una fuerza la regla de Clara que siempre ha motivado a resurgir y siempre ha inspirado para volver a la regla, para tenerla como punto de referencia para una actualización del carisma. ¡Qué fuerza! Después de 8 siglos, la regla continúa siendo punto de referencia para actualizar el carisma. Estamos quedando sin tiempo, pero vamos a hacer el esfuercito de rápidamente escuchar a Clara también en sus cartas, porque sus cartas nos hablan de una pedagogía. Y creo que es un tema importantísimo para el hoy, la pedagogía espiritual. Porque hoy tal vez tenemos mucho conocimiento de la teología espiritual, pero poco lo sabemos traducir, creo yo, en una pedagogía concreta. Clara, en las cartas a Inés de Praga, desarrolla una pedagogía que podríamos llamar la pedagogía del bien. Y en ese sentido es una pedagogía franciscanísima,
porque enseña desde el bien, parte de lo bueno. Un magisterio fraterno, propositivo, siempre positivo, mostrando la belleza, intentando corregir la marcha, porque Clara corrige a Inés, pero lo corrige dándole la posibilidad de pasos nuevos, positivos, de mayor fidelidad a la llamada, de redescubrir la opción fundamental. Sobre todo en la primera carta vemos esto. Tendríamos que interpretarla en su contexto, etc. Y no solo una pedagogía del bien, un acompañamiento procesual, porque Clara, sobre todo en la segunda carta, enseña a leer la vida, la propia vida, en clave de proceso. Recuerda tu punto de partida. Fíjate dónde estás y haz lo que tienes que hacer. Que no se te pegue el polvo del camino. Fíjate hacia dónde va. Hacer proceso, diríamos en nuestro lenguaje actual. Recordar, hacer memoria de nuestro punto de inicio, cómo iniciamos, cómo se fueron desarrollando las cosas y dónde estamos para saber hacia dónde tenemos que caminar con libertad de conciencia. Aceptando con discernimiento las ayudas adecuadas, no cualquier ayuda. Eso es algo típico de Clara. No hagas caso a ninguno, le dice, excepto al hermano Elías, etc. Le sugiere a quién tiene que escuchar y a quién no tendría que escuchar. Buscar las ayudas adecuadas. No considerar enviado de Dios a cualquiera que se nos presente en el camino. Desconfiar en un sentido. Desconfiar para confiar. Una libertad de decisión y de conciencia, la que le anima a Inés, fruto de la contemplación. ¿Cómo uno puede ser fuerte para tener esa libertad de conciencia delante de cualquier autoridad humana? A través de la contemplación. Por eso Clara favorece la búsqueda de motivaciones interiores profundas, sobre todo en la opción fundamental del Evangelio. Un fortalecimiento por medio de un contacto contemplativo, de un camino contemplativo, contemplando al Cristo pobre, el Cristo menor, el Cristo de la kenosis, diariamente. O sea, no solamente le dice a Inés qué debe hacer, sobre todo le dice cómo llegar a esta libertad de la contemplación. Pero no todo es color de rosas en la vida. Y también Clara acompaña con una pedagogía las contradicciones y la crisis, y le enseña a Inés a vivir el camino de la verdadera alegría, de la perfecta alegría, cuando todo sale mal y cuando todo no fue como uno lo había planeado, como desearía. Sin embargo, hay que agarrarse al Cristo crucificado en ese momento, encontrar la belleza de permanecer junto al Señor. Porque también estos momentos de dolor, de decepción, son momentos de gracia, sobre todo la gracia de la propia verdad, la gracia de la humildad. Bien, la tercera carta, Inés, es el canto de la verdadera alegría, de la perfecta alegría. Cuando todo salió mal, le dice Clara a Inés, alégrate en el Señor. Y por supuesto que la cuarta carta ya es la carta de la madurez, es la carta del espejo, ¿verdad? De Cristo. Espejo es el tema fundamental de la carta. Pero la sabiduría de todo un camino contemplativo que no es reservado para los místicos, no es reservado para la élite, para los que son propiamente contemplativos porque están llamados hermanas contemplativas. Es un camino para todos. En ese sentido, como la carta de San Francisco a los fieles, que propone un camino contemplativo para todos.
Clara también propone la sencillez del camino contemplativo en el rostro de Cristo humilde y pobre, es el espejo, con perseverancia cotidiana, a través de unos pasos, mira, contempla, mira, considera, contempla, podremos ser transformados, gracias a Dios, en imagen suya, en reflejo de ese rostro, de esa mirada. Esta es un poco la pedagogía de fondo. Está presente en las demás cartas, pero que en la cuarta carta se desarrolla con una madurez impresionante. No podemos detenernos en la cuarta carta, sería lindísimo, pero no podemos, no tenemos tiempo, pero este PowerPoint se los voy a dejar, porque creo que resulta como una motivación importante a la que podemos volver, ¿verdad? Y verlo con más calma, más profundidad. A Clara y a Francisco les gustan las metáforas, ¿verdad? Clara elige sobre todo dos metáforas, la de la esposa y la del espejo. Estas dos metáforas tienen que ver mucho con femeninos, ¿verdad? Un poco con la característica de la nobleza de origen también. Pero hacen entonces saber cómo esta metáfora de la intimidad exclusiva, responsabilidad, y de contemplar amorosamente al esposo que es un espejo, es una metáfora que tiene que ver con el amor vivido como mujer plenamente realizada, como mujer en plenitud. Y que a Francisco también le gustan las metáforas y sobre todo toma la metáfora del mercader, el que comercia, ¿verdad? Él era un comerciante. Toma también esta metáfora y la desarrolla. Ahora, Clara no se queda en esa sola intimidad. El espejo también es para afuera. En el Testamento desarrolla cómo el espejo es una lógica testimonial, de ejemplo para las demás hermanas y de ejemplo para la gente, para el mundo. Diríamos en nuestras palabras, Clara desarrolla como una lógica sacramental, testimonial de la presencia. La presencia de las hermanas tiene que irradiar, tiene que atraer. Eso es una cadena, de alguna manera, de reflejos y de espejos. El Padre Dios se refleja en Cristo a través de los evangelios. Las hermanas, al contemplar a Jesucristo, son también transformadas en espejos para otras hermanas, que a su vez son espejos, ejemplos para la gente. Una cadena de reflejos que parte de Dios Padre llega a todo el mundo. Qué lógica hermosa, ¿verdad? Esta es la eficacia de la misión de Clara. Podríamos decir, esta es la lógica pastoral que tiene Clara. No tanto de hacer, sino de testimoniar, de irradiar por la presencia. Y por último, y ya vamos concluyendo, Clara vive una espiritualidad mariana, pero no una devoción mariana, distinto. No tiene una devoción preferida, no tiene una vocación mariana preferida. Desarrolla una espiritualidad mariana. A partir de Francisco, algunos elementos que aparecen en la segunda carta a los fieles, en la antífona del oficio de la pasión, en sus cartas desarrolla y llama a Inés, hermana, esposa, madre del Hijo, del Padre y de la gloriosa Virgen. Y siempre pone al lado de Jesucristo, agrega su madre pobre, como ejemplos, como motivaciones. Allí está, Jesucristo es el principal, pero madre también para vivir la pobreza. Por eso, esta frase resulta clave en la tercera carta a Inés. Apégate, su dulcísima madre,
que engendró al que no podían contener los cielos y lo acogió en el pequeño vientre sagrado de su claustro y lo llevó. La única vez que Clara nombra la palabra clausura, claustro, es aquí, con un sentido espiritual. Y en este contexto de la espiritualidad mariana, de dar a luz al Hijo de Dios, de acogerlo para darlo a luz, llevarlo en el vientre, en la interioridad, para darlo a luz a través del ejemplo de las obras. Vivir en una dinámica vocacional. Clara tiene una inspiración para nosotros para el trabajo de relectura y de reformulación del carisma, que es algo permanente y que nos vemos casi obligados a hacerlo en el mundo de hoy. Pero siempre desde un discernimiento, y ese es el legado de Clara, un discernimiento personal y comunitario. Hoy toda la Iglesia está puesta como en esta clave de sinodalidad. Clara tiene en el ADN de su espiritualidad esta lógica de la sinodalidad. Clara desarrolla esta pedagogía espiritual tan necesaria hoy día. No solamente tenemos los conceptos de espiritualidad, necesitamos una pedagogía, un modo concreto para aprender a través de pasos concretos cómo vivir espiritualmente. Clara lo ofrece. Una lógica de irradiación, de testimonio. Y por último, Clara nos ofrece un perfil mariano, una espiritualidad mariana que en el fondo es una espiritualidad eclesial, un modo de estar presente en la iglesia, un modo mariano, un poco haciendo alusión a lo que el famoso teólogo von Balthasar dice, ¿no? El perfil mariano de la iglesia, más carismático, no tan jerárquico, no tan organizado, no tanto pastoral. Una presencia carismática, pero que es coesencial a la iglesia. Sin esto la iglesia no vive. Clara le aporta ese perfil mariano, la eclesialidad. Pienso que son estos los acentos significativos. Cada uno de estos acentos podríamos estar semanas desarrollándolo porque sería muy interesante. Pero no tenemos más tiempo. Sí, se los dejo como inquietud. Qué lindo sería de cada uno de estos puntos profundizarlos, ir a los textos, a las fuentes, darle una vuelta. En esta página van a poder encontrar, si quieren, este PowerPoint, esta página que está aquí. Y por supuesto que va a estar también el video, en pocos días estará también publicado, cosa de que si uno quiere volver para atrás, pueda detenerse. Yo me detengo aquí porque tenemos que dejar algún espacio para una pregunta. Muchísimas gracias, paz y bien. Agradecemos a nuestro hermano Fray Leonardo por este tema tan amplio, tan profundo también para conocer la espiritualidad de Clara. Tenemos espacio para un par de preguntas. Recordarles que las preguntas tienen que ser escritas para mantener el orden. Entonces, si quieren hacer alguna pregunta sobre el tema, tenemos este espacio. Realmente agradecerte, poder descubrir la riqueza de Santa Clara, especialmente la riqueza de su identidad, esto que decías, que no son la parte femenina de San Francisco, ¿no? Sino que tienen una identidad profunda, hay una identidad profunda en sus escritos, en su proceso, en su vida, ¿no? También esta profundidad que nos diste sobre la regla, poder conocerla un poco más. Esta parte de la actualización de la fuerza del carisma, el equilibrio, este valor de la sinodalidad tan importante, de la fraternidad para Clara, que realmente nos hace saber que tenemos que seguir profundizando y poder seguir descubriendo esta fuerza
que hay en sus escritos, en sus cartas y también en todo su proceso y su vida como este paralelo, ¿no? con San Francisco y esta reinterpretación que hace también del carisma franciscano. Si alguno tiene alguna pregunta, si no, vamos a la pausa y ya luego venimos con el segundo tema, que será el tema de la oración franciscana y método contemplativo. Gracias de corazón, Fray Leonardo, por este espacio, por este tema tan rico y que nos invita a poder también y profundizar nosotros en el carisma de Santa Clara, en su identidad, en su vida y también en sus escritos. Gracias, hermano Leonardo. Y bueno, vamos ahora entonces a un pequeño espacio de media hora para poder entonces relajarnos un poco, dar un poco también de espacio a los traductores y volvemos entonces a las 4:45 para continuar con el segundo tema de hoy. Nos vemos, hermanos. Gracias, Leo.